¿Qué pasa, apañaos? Mirad, aquí tengo un tubo de PVC, una tabla de palé y este material eléctrico. A ver si hacemos una lámpara. Lo primero, vamos a marcarnos por dónde queremos cortar para darle el tamaño. Entonces, cuando tengáis cosas redondas, ponéis así el metro, os hacéis como 2 o 3 marcas de referencia y ya ponéis el rotulador y empezáis a darle vueltas. Bien, una vez está marcado, pues evidentemente toca cortarlo. Bueno, el siguiente paso sería coger y lijar todo esto para que se quede redondeadito y aseado. Ya una vez tenemos todo esto, pues vamos a hacer los agujeros por donde va a salir la luz. Los vamos a hacer de diferentes tamaños y los vamos a poner así a libre albedrío, donde mejor me venga. Así que nada, a darle caña al taladro. Bueno, ahora toca cortar las maderas. Como veis, la parte de arriba es, que en este momento está arriba, vaya, es más ancha que la parte de abajo. Entonces me viene bien para coger la medida de lo que tengo que cortar. Luego con un compás pues haré el otro circulito para cortar lo que sería lo que tiene que ir dentro de esa parte más estrecha. Así que nada, lo marcamos, le ponemos una sierra para hacer cortes curvos a la caladora y a cortar. Una vez tenemos hecho los circulitos, pues nada, hay que lijarlos para que se quede lo más ajustado a lo que queremos. En este caso ahora estoy haciendo lo que iría en la parte de abajo. Como es donde va a ir la lámpara, entonces ese tiene que tener cierta holgura, vaya, tiene que entrar y salir con facilidad. Porque así si necesitamos cambiar la bombilla, pues es sencillo. Lo ponemos y lo vemos. Ahora el de arriba, ese sí que tiene que entrar a presión. Entonces, nada, lo lijaremos y le daremos para que entre bien, forzado. Bueno, forzado, sin pasarse. A presión, vaya, para que ya no se mueva. Porque se lo vamos a poner y ahí se queda. Bueno, pues ya los siguientes pasos son sencillos. Vamos a hacer un agujero aquí para poder poner el portalámparas y pasar el cable.
Ahora con la broca que tiene la avellanadora vamos a hacer unos agujeros aquí pasantes con la avellanadora para luego atornillarlo a la madera que se queda abajo con el portalámparas, porque si no, cuando levantáramos la lámpara se quedaría la bombilla abajo. Y por último lo que he hecho es marcarme esto porque cortaremos por ahí, porque será por donde pasará el cable. Y luego en el tubo de PVC lo mismo, haremos un pequeño cortecito para darle la salida. Bueno, una vez tenemos todo eso hecho, pues es cuestión de empezar a pintarla. Lo primero que vamos a hacer es darle la manita de imprimación. Y ahora vamos a darle este color hierro forjado que le da un aire más industrial a la lámpara. Ni que decir tiene que cada vez que pintéis con spray os pongáis mascarilla, claro. Bueno, ya vamos a lo último, que es montar la instalación eléctrica. Entonces le ponemos aquí la rosca donde va a ir el portalámparas. Ponemos el portalámparas y pasamos el cable y nada, conectamos todo. Bueno, aquí es donde entra el señor Murphy. Aquí encontré el tornillito este, lo apreté y vamos, lo colocaba bien, todo perfecto. Y cuando me ponía a grabar, oye, que no había manera de que entrara. Al final, pues oye, coloqué como pude, lo puse y ya acabé de instalarlo todo. Pero vaya, que me dio por saco un rato.
Bueno, como podéis ver aquí, hay más agujeros, porque hice la prueba y con los agujeros que hice al principio como que hacía muy poca luz. Entonces le he hecho más agujeros y bueno, así es como queda apagada y ahora veréis cómo queda cuando la enciendes. En fin, espero que os haya gustado. Chao, chao. ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo ha hecho Papá Manitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!